Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nau64 en YouTube, les habla el maestro Fide José Riverol y les voy a traer una partida jugada hace poquitos minutos, hace no era ni una hora, entre el gran fenómeno, gran maestro norteamericano Hikaru Nakamura y el gran maestro Ramos Svane. El jugador de Estados Unidos con 2749, rankeado número 5 en este torneo, y Rasmus Svane de 2594. Nakamura empezó bastante bien, bastante mal, mejor dicho, el torneo. Empezó con dos tablas, con un jugador de 2390, después con uno de 2400 y poco, y se pensaba que este torneo le iba a ir muy mal. Pero bueno, tras una serie de victorias, 4 consecutivas, después perdió la siguiente partida y ahora por fin volvió a ganar. Vamos a ver este encuentro como el genio norteamericano realmente se saca a un jugador de casi 2600 de puntos de elo de encima con suma rapidez. Vamos a comenzar el juego donde Nakamura conduce las piezas blancas, elige su peón de rey y el jugador Svane decide jugar una defensa Caro-Kann, ¿verdad? Ahí tenemos la línea principal, las blancas eligen la variante del avance, que contra esto lo normal es poner el alfil en F5, ¿verdad? La idea es colocar los peones en casilla blanca y después este alfil de F8 va a valer muchísimo más. Bueno, las blancas juegan H4, que plantean una celada, ¿no? En caso de jugar E6, cuidado que nos pueden encerrar ese alfil con una serie de movimientos en peones en casilla blanca y este alfil se quedaría perdido. H5 es una buena jugada que le deja aire y espacio a las negras, y ahora Nakamura decide el cambio de alfiles, ¿no? Después de este cambio, las negras juegan dama A5, otra jugada natural hubiera sido hacer E6, ¿no? Es la jugada más tradicional, pero dama A5 es muy interesante. Luego caballo D2 bloqueando el jaque, vino el E6, caballo E2. Esta jugada es importantísima, capaz que algún compañero lo sacaría para F3, pero esa casilla queda reservada, además bloquearía algunas ideas de las blancas de traslado de la dama blanca. Por otro lado, como vamos a ver dentro de un ratito, la idea de las negras es a veces colocar la dama en la casilla A6 y molestar esa diagonal. Dama A6, como dicho, y las blancas ahora hacen C4, ¿verdad? Un rompimiento central, a lo cual las negras contenta con lo que vendría a ser una novedad teórica. Acá las jugadas normales son de desarrollo, o sea, jugar caballo H6, caballo E7, hubieran sido las jugadas, como quien dice, más tradicionales por parte del negro, ¿no? Quizás caballo D7 también hubiera sido importante, pero C5 es nueva en esta posición. Tras este movimiento, Nakamura hace lo más natural, que es comer y hacer algo de presión sobre el peón de D5. Es verdad que el peón de C4, cuidado que está clavado ahí, ¿verdad? Pero tras una jugada de desarrollo como caballo C6 y presionando el peón central, fíjense que las negras no se apresuran a capturar el peón de C5. Las blancas defienden el peón central saliendo del tema de la clavada, y tras los cambios de por C4 siguió una jugada muy buena que es B4. Acá quizás la otra jugada a discutir hubiera sido jugar caballo E4, ¿no? Con la seria intención de proteger el peón y a su vez colocarse en la importante casilla D6. En caso de torre D8, a ver, mejor que enroque largo, sería medio suicida, esa es la verdad. Torre D8, caballo D6 y después de alfil D6. Bueno, comer de peón no está mal la idea, ¿sí? No estaría mal la idea, pero tiene un inconveniente serio, que es que las negras ya podrían jugar B5 con idea de B4, ¿verdad? Expulsando la dama. Entonces es importante mantener este peón para proteger el flanco dama. Entonces ahí después de peón por D6, las negras pueden ver terminar un poco el desarrollo, y bueno, la posición de las blancas parece mucho mejor porque tiene ese poderosísimo peón en cesta, pero habría que cubrirlo y cuidar algunas amenazas después de enroque de caballo E4, caballo D5. Bueno, las negras creo que a pesar de estar inferior tendrían mucho juego. Tras D por C4, Nakamura juega B4, las negras capturan al paso, ¿verdad? Parece una jugada bastante natural. Y peón por se abre la columna, la dama se esconde en la casilla B5, además de que ataca obviamente al peón de C5 por segunda vez, y tras alfil A3 las negras deciden jugar caballo G a E7, con intenciones claras de meterse y colarse en la casilla D5. Las blancas hacen
lo mismo, con buenas intenciones quieren ir al agujerito, al ole de D6, y las negras ahí atacan a la dama. Esta se retira a la casilla G3, evita que se capture el peón de C5 porque ven que el peón de G7 quedaría en el aire, eso sería muy peligroso para las negras. Siguió G6, ahora sí, cuidado ese peón, y las blancas acá buscan el cambio de caballo. Había una posibilidad de sacrificio con el roque corto, pero no sé si daba mucho. Les voy a mostrar, la idea era esta, ¿no? En caso de enroque, alfil por C5, después de estos cambios, ven que la casilla de 6 queda sin protección. Entonces el blanco puede jugar caballo de 6, rey F8, y no sé si el blanco conseguiría una buena posición. Hay que tener cuidado que el peón de 5 está en el aire, se puede atacar en cualquier momento, hay el caballo de 2 también. Esto quizás le daba algo de contrajuego a las negras. Lo cierto es que el norteamericano prefirió sacar la mejor pieza de las negras con el cambio de caballos, y la dama viene a la casilla C3. Acá era muy interesante, después en vez de cambiar, jugar dama por B3, ¿no? Porque después de caballo de 5 la idea es comer el caballo de C4. Y bueno, acá las blancas con caballo F6, el rey tendría que ir a la casilla de 7, y esto no está muy claro, pero algo que sí estoy seguro es que el blanco quedó con el rey en el centro, a pesar de que, bueno, el negro también, pero me parece que esta posición quizás el blanco no lo tenía tan fácil como en la partida. Por eso tras caballo C3, las negras cambiaron caballos, y tras dama por C3 se enrocan largo. Esta es la idea de las negras, tratar de poner el rey de seguridad y bueno, decir, bueno, está todo bien, todo ordenadito, ahora voy a actuar yo. Pero bueno, el blanco también hace lo mismo, las negras sacan el rey a la casilla B8, siempre hay que salir de los rayos X de las piezas en las columnas semiabiertas, y además el caballo de 6 así de esa forma no saltaría con jaque, ¿verdad? Las blancas igual de todas maneras meten el caballo de 6, que obliga a las negras a bajar ese potro porque es una bestia, eso no lo podíamos dejar ahí por D6. Trae la torre a HE8 para salir de los rayos X, ¿verdad? Porque si no las negras no podrían actuar con la otra torre. Alfil C1, muy buena jugada, y tras torre D7, alfil E3, protege el peón de C5 para liberar un poco la dama, ¿sí? Las negras juegan E5, y las blancas no pueden permitir demasiada expansión de ese lado, con F5, F4, deciden ya tratar de abrir líneas a toda costa con F4. Por supuesto que si las negras acá juegan E4, las blancas todavía tenían muy buenas oportunidades, especialmente porque el alfil de casillas negras, perdón, tendría muchas diagonales, ¿verdad? Acá un posible plan de las blancas podría ser retroceder con la dama y llevarla a la columna A, podría ser por supuesto una posibilidad, pero bueno, acá todavía había mucho juego. E por F4 abre la posición peligrosamente para el rey negro, porque fíjense, tenemos esta columna abierta, tenemos este alfil en esta diagonal, es verdad que está todo bloqueado, pero vamos a ver cómo Nakamura rompe ese bloqueo inmediatamente. Lo cierto es que acá las negras cometen un desliz, juegan muy alegremente caballo E4, que parece una excelente jugada, porque bueno, puede crear amenazas de caballo D5, de retroceder con el caballo y atacar el peón de C5, ¿verdad? Pueden ser posibles amenazas por parte de las negras. Hubiera sido mejor quizás tratar de buscar el cambio de damas, o al menos hacer retroceder la dama de su muy buena posición. Quizás esto hubiera sido mejor, además hubieran contado siempre con que la dama blanca tiene que tener cuidado del peón de C5 y de la casilla D4. Pero tras caballo D4 el alfil se retira para salir del doble, y acá viene un error garrafal por parte de las negras. Juegan torre C8, se les va porque dicen, bueno, si ataco el peón de C5 y las blancas vienen a defenderlo, siempre hay un posible caballo D3 y doy doblete, me como el peón de C5, estoy feliz. Pero en realidad esta jugada es muy mala, porque juegan las blancas y las negras inmediatamente abandonaron. Les propongo algo, si quieren pueden poner pausa, mirar bien la posición, observar con cuidado y ver cuál es la jugada blanca que derrumba la posición de las negras. ¿Les parece? Les propongo poner pausa y por supuesto seguimos enseguida. Bueno, ¿lo habrán encontrado? Lo dicho, miren la fuerza que tiene este alfil en esta diagonal, que evita que el peón avance la torre de 7. ¿Cuál fue la jugada de Nakamura? Sorprendente, jugada número 27, una verdadera casi miniatura con torre F7. Tras este movimiento las negras no supieron qué hacer, es más, no tienen muchas
jugadas apetecibles que realizar, porque se está amenazando torre por D7 y dama por B4, ¿no? Si hubieran retirado, por ejemplo, el caballo, supongamos a la casilla D5, las blancas, por supuesto, bueno, acá pueden jugar dama F3 defendiendo la torre, o mismo dama D4 que ataca al caballo de D5, y bueno, otra vez tendrían que mover el caballo, la posición de las blancas sigue igual, y después de torre por D7, dama por D7, sencillamente dama por B4 y se termina la partida, ¿verdad? ¿Qué otras jugadas hacer de negras? Realmente está difícil. Supongamos que, primero que nada, antes de ver la toma de la torre y descubrir el mate, vamos a jugar a 5, ¿no? O sea, defender. Pero en realidad no defiende, porque hacemos un tema de desviación, ¿ven? Torre por A5 y tras dama A5, torre por D7, y la ventaja de las blancas es abismal. Torre en séptima, dos peones de más, ni que hablar. Bueno, vamos por último. ¿Qué pasaba si las negras comían la torre? Yo creo que todos habrán dado cuenta que este descubierto es fatídico, ¿no? Sencillamente D7, y bueno, las negras acá no tienen jugadas. Podrían tratar de bloquear con la torre, pero se la van a comer, obviamente. Y bloquear con esta torre dejaría el peón para que entrara, y por qué no pedir hasta torre, ¿verdad? Dando más jaque mate. Irse a la casilla 8, estamos capturando ahí en C8 y pedimos torre o dama y damos jaque mate. La verdad que una espectacular partida de Nakamura, que jugó magníficamente bien. El contrario cometió un error, y bueno, eso fue fatídico para las negras, cometer un error ante un jugador de este nivel. Realmente esperemos que Nakamura haya levantado cabeza y que termine este torneo, que está ahí liderado por Aronia, por Bayer, Labrage, y tratar de alcanzarlo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Aquellos que quieran, como siempre, pueden compartirlo con sus amigos en las redes sociales, darle un like y por supuesto suscribirse al canal. Nos vemos, que pasen lindo. Chau chau.